Hola, hoy en Voces tengo el enorme gusto de presentar al experto en contenidos, Alfonso Monroy, para seguir hablando de cine. Bienvenido, querido Alfonso. Muchas gracias por el espacio, Juan Carlos, te lo agradezco mucho. En efecto, creo que es interesante siempre ampliar estos temas de cine y soy muy afortunado de que me brindes esta oportunidad. Como lo mencionas, soy experto en contenidos y un poco mi función es dos ángulos principales, la curaduría de contenidos y la adquisición de contenidos. Me considero a mí mismo y a los que hacemos este trabajo como el mago de Oz. Estamos detrás de esa cortina, estamos creando la magia y obviamente la gente pues solo ve la película, pero detrás de esa película, así como en el aspecto técnico hay toda una serie de personajes a los que tú ya has también aquí entrevistado y han dado sus opiniones, también estamos los otros que estamos tal vez de forma tradicional, se veía como detrás de un escritorio. Contenidos, una palabra de moda que proviene de retener completamente algo. Usaste la palabra también curar. Sí, nosotros creo que tenemos un papel muy afortunado. Tenemos esta suerte de tratar a estos contenidos como los denominas muy bien, como si fueran un poco nuestros hijos. Nosotros somos como estos seres que vamos, los traemos, los cachamos, somos también detectives a la vez, eh, y hacemos que estos lleguen precisamente a estas audiencias, ¿no? Es muy interesante esa parte y es un poco también de alquimia, lo denomino así, ¿no? Nosotros tenemos que ver el arte detrás de estas películas, pero también tenemos que ver el aspecto de negocio, ¿no? Hoy, como también mencionas, ya el contenido se le quiere aplicar pues a lo que vemos en TikTok, a lo que vemos en YouTube, pero tradicionalmente y en forma pues estricta, estos contenidos es el cine. El cine es el gran contenido original, porque pues tú lo sabes, antes de la televisión, antes de el radio, antes de todos estos medios, está el cine. Es muy interesante porque no hay como una escuela que te prepare para comprar contenidos, ¿no? Es interesante porque pues la gente que estamos aquí llegamos por vocación, otros por accidente, otros por pues azar, ¿no? Pero es muy, muy particular esta parte del proceso, ¿no? Entonces, creo que esto es muy rico, es algo que pues nos permite estar en contacto con los creadores, que eso es algo increíble, y estar en contacto con las audiencias. Es una posición privilegiada, te lo podrá decir así. No hay escuelas para formar compradores de contenido. Hablas también de el negocio que involucra. Ustedes son los responsables de que yo no pueda ver las películas que tanto me gustan. Es correcto, somos nosotros y es muy interesante cómo en la actualidad ya esa brecha, la denominaría ese gap, como lo llaman en Estados Unidos, se está cortando, ¿no? Ya hoy en día el sueño y la aspiración de los creadores precisamente de estas películas es que tú como audiencia estés muy cerca de ellos. Somos un poco, por decirlo, el middleman, es esta posición siempre comprometida, siempre un poco difícil, ¿no? Porque tenemos como que dar mucho gusto a todos y al mismo tiempo es algo que nunca lo podemos terminar de hacer. Pero lo que sí es una realidad es que las plataformas se están haciendo la pregunta, ¿cuál es la mejor forma de llevar los contenidos? Y por ende, pues nuestro trabajo se vuelve más complejo. Como tú lo dices, ¿no? O sea, la audiencia está ahí y te diría, las plataformas que van a subsistir en el futuro son aquellas que están en contacto con su audiencia, no con el mercado, no con lo que creen ellos que la gente quiere ver. Eso es bien interesante, esta parte de mantener estas antenas abiertas. Eso es lo que hacemos también. Somos psicólogos, somos consultores. En un sentido, el mundo recibe de manera casi unificada estos contenidos. Están muy dirigidos, muy seleccionados, muy curados, como mencionaste. En otro sentido, el mundo está muy desarticulado. ¿Cómo funciona esta disyuntiva entre el contenido globalizado y la desarticulación
de la misma audiencia. Bastante interesante esto y creo que tiene que ver con el papel de las plataformas hoy en día como las instituciones que dictaminan lo que se debe ver, ¿no? En el pasado teníamos a las televisoras, ¿no? Las televisoras nos decían, pues, se va a ver esto y pues se veía, ¿no? Hoy en día las plataformas adquieren este rol como de padre de decir, pues, vamos a ver en todo el mundo esta serie, ¿no? Y el sueño de ellos es que sea el mismo contenido en todo el mundo, lo cual ha dado pie precisamente a la creación de estos otros entornos, ecosistemas, donde ese contenido que no es considerado por las grandes cadenas, por llamarlas así, pueda vivir, ¿no? Entonces, se ha vuelto más complejo aún porque tienes esta voz dominante, ¿no? Que dice, consume esto. Tienes, por otro lado, una voz tal vez más callada, más mesurada, que te dice, yo tengo esto. Y al margen de esto están todas las películas que no están en ninguno de esos dos lados. Ahí es donde radica, creo que, la parte interesante y el gran reto hacia el futuro. Creo hoy en día que estas voces dominantes pretenden como alimentarnos de cierta forma, pero afortunadamente siempre habrá rebeldes que quieren irse por el otro lado. Ahí es donde yo he estado siempre en esta, por decirlo, marginalidad de estos grandes sistemas. La contracorriente tuvo en ese sentido una fuerza eh, muy particular de la posguerra a los años 90 quizá. No sé si es vigente hablar hoy en día de contracorriente. Me parece que la contracorriente dejó de serlo cuando el canal predominante los invitó a colaborar. Creo que por definición, al haber estas voces tan dominantes, se está haciendo esta eh, contracorriente más fuerte. Creo que hay una necesidad y hay un interés de consumo de estos otros contenidos. Y eso a su vez también es interesante porque desencaja algo que se ha visto, por ejemplo, en la literatura y en el arte, y también es real, ¿no? Hay gente que quiere preservar esos contenidos para un círculo muy selecto, ¿no? Entonces, es interesante cuando en cine, pues quieres tú romper eso y quieres decir, o sea, que sea para todos, ¿no? Esa creo que esa paradigma está presente en muchas esferas de todo tipo de arte, ¿no? En el cine también está presente, ¿no? Gente que lo quiere para unos cuantos y gente que al revés queremos que sea más consumida por un número mayor de personas. Así que son responsables también de convertir o de tornar la contracorriente en canal predominante, en mainstream. Es muy interesante, creo que al final es algo que tarde o temprano tiende a pasar cuando tienes ya una masa crítica de películas y de consumidores, ¿no? Eso es algo que me parece que en el cine es formidable cuando empiezas a entender que si aspiras a menos, tarde o temprano te vuelves obsoleto. Eso es una paradoja bastante interesante. Y es muy curioso porque hay una frase muy cierta en este negocio y es, no hay películas malas. Siempre va a haber alguien que quiera ver una película, por más mala que tú la consideres. Esta máxima tan real es muy difícil de apreciar porque es como algo tan abstracto, ¿no? Es como decirte, yo te puedo presentar esta película y pues tú no la vas a consumir, tal vez yo tampoco, pero hay una persona en alguna parte de este país o del mundo que sí la quiere ver. Y si la multiplicas, resulta que ya no es una, son 100. Y también ahí podríamos hablar de una noción de qué es el cine de culto, por qué podrá ser más valioso para unos este tipo de contenidos, ¿no? Y qué tan grande es. También te diría otra máxima de este negocio es, nadie tiene una bolita de cristal, nadie sabe qué película va a ser exitosa, ¿no? Hay gente que quiere pensar que existe eso, hay gente que está obsesionada con descubrirlo como si fuera un tesoro antiguo. El cine al final es magia, pero los que estamos detrás sabemos que no es magia. Solo la audiencia es la que vive esta magia. Lo que hace que este trabajo sea apasionante es precisamente todas las películas tienen un valor y es muy interesante el administrar ese valor y el entender cómo nos dirigimos, a qué nos dirigimos y el poder hacer eco en estas voces, porque al final del día esta gran estructura que es el entretenimiento pues, presenta competencias brutales. El cine no está exento de esta competencia y lo vemos en las nuevas generaciones, ¿no? Este consumo, diría yo, obsesivo de formatos
más cortos, de formatos en celulares, puede ser una amenaza al cine. ¿Cuál es la diferencia entre el underground, entre la contracorriente y el cine de culto? Hoy en día, estos contenidos que mencionas desde un telefonito, ¿es contracorriente? La contracorriente se acabó en los 90. Creo que culto y underground son hermanos, son parientes. Creo que culto tiene esta legitimidad, ya sea por la academia, ya sea por expertos, donde se ha determinado que esto tiene un valor más allá. Por otra parte, tenemos el underground. El underground es igual a algo que está en la periferia, algo que está en la marginalidad. Sin embargo, no ha recibido esta legitimidad, vamos, o sea, no ha habido alguien que diga esto es de culto, pero sin embargo está ahí, ¿no? Me parece interesante que estos contenidos pequeños se han vuelto a la vez masivos y a la vez forman parte ya de esta contracorriente, porque evidentemente pues todavía no tenemos, no sé, un video corto que sea de culto, ¿no? O sea, interesante el día que llegue ese video, tal vez lo vamos a ver así como pues llegó un día una película de culto como lo puede ser tal vez Naranja Mecánica. Me parece bastante interesante cómo la tecnología, yo la llamaría, es este gran villano, este personaje incómodo en la sala, porque a la vez que puede permitir que tú como audiencia consumas más fácil, es lo mismo que hace que tú no lo consumas, ¿no? Es una paradoja, pero te digo, regresando a esto, me parece bastante interesante que todos estos grandes contenidos, tanto de culto como underground, puedan algún día verse en un formato de corta duración, tal vez algún día se hagan con un celular, y eso a su vez va a ser una revolución, pero yo creo que te diría, mientras haya un ser humano detrás de ese teléfono, todo es posible. En pintura, la digitalización ha arrojado de una manera muy accesible cantidad de pintores desconocidos extraordinarios. Ha dado ese acceso, al menos de poder verlos y conocerlos digitalmente de una manera muy accesible. Hablando de las plataformas legítimas de música, pues hablando ya de una música no tan popular, uno puede llegar a acceder a esas grabaciones extrañas, a esos compositores, después de buscar un rato. Hay incluso plataformas especializadas que arrojan y que están conteniendo todas esas grabaciones. Algunas evidentemente no se encuentran, están perdidas hasta el momento. No sé si hay en cine ese paralelo. En mi experiencia hay cantidad de películas que quiero ver, que evidentemente no están en las salas de cine, digo, además de lo complejo de visitar una sala de cine en pandemia, que tampoco están en DVD, tampoco están en los marketplaces, en las tiendas en línea para poder acceder o pedirlas de otro lado. Eh, y que en algunos casos la posibilidad es encontrarlas desde estas plataformas AVOD, como YouTube, que tienen mala calidad de sonido, mala calidad de audio, de video, que están plagadas por anuncio y que además no cuestan. Es decir, uno como artista protege, ¿no? Y cuida y cultiva el trabajo que uno mismo genera y los canales para llegar a la audiencia desde ahí. Eh, Así es. ¿Me falta algún ángulo al respecto? Supongo que la forma de explicarlo de otra forma sería, es como un gran terreno que nadie puede reclamar. Y en ese terreno, pues como no es de nadie, pues lo mismo se podría cultivar algo y pues tú lo ves, ¿no? Son estos terrenos donde están llenos de naturaleza y pues algo incontrolable porque pues no es de nadie, ¿no? Creo que YouTube, y lo mencionas bien, es esta primera gran plataforma, será como de nuevo esta punta del iceberg donde hay una gran cantidad de contenidos, donde precisamente alguien que lo tenía en un formato físico lo subió y pues evidentemente puede o no lucrar con eso. Y evidentemente al no haber un claim of rights, la película sigue viva porque nadie puede decirte eso es mío, ¿no? Me parece que en ese aspecto el artista está desprotegido, ¿no? El artista puede llegar a perder su trabajo, el artista puede llegar a perderlo
y pues queda precisamente en este gran terreno baldío. Creo que es bastante interesante, por otro lado, justo lo mencionas, ¿no? Creo que la calidad, creo que el hecho de consumir algo en formato físico tiene un sentido más grande hoy en día y creo que es un área de interés para estas grandes empresas que te diría, hoy ya trabajan para coleccionistas, hoy trabajan para ya un público de nicho. El formato de DVD, de Blu-ray, dejó de ser masivo, ¿no? Creo que por otro lado, esta hambre, por denominarla de algún modo, de consumo de contenido, pues ha hecho que existan más plataformas más agresivas en cuanto a publicidad y que reciban precisamente dinero a través de clics y pues precisamente eso es todavía peor porque obras que deberían de estar protegidas pues están ahí libres, ¿no? Queda ahí esa gran duda, ¿no? ¿Cómo puedo acercar estos contenidos sin que el tema de las fronteras esté ahí, ¿no? Regresamos a esa parte tal vez muy antigua, ¿no? El tema de la frontera. Las fronteras al final son imaginarias, ¿no? Precisamente para alguien que quiere consumir contenidos son imaginarias, ¿no? Tú quieres una película de Japón, quieres una película de Rusia, el tema de una frontera es prácticamente difícil de entender. Tú no, o sea, el consumidor no se va a desgastar en, pues, ¿por qué no la puedo ver? Porque para el consumidor hoy en día la tecnología ha hecho que todo esto esté al alcance de su mano. Siento un poco que nuestro trabajo es acercar todo, ponerlo a la disposición, servir la mesa y que cada quien se sirva lo que quiera. Eso es un poco el gran reto y para servir una mesa rica se necesita presupuesto. Entonces, esto es lo interesante porque también nosotros tenemos que ver que alcance el presupuesto, pero al mismo tiempo, pues, ahora sí que si no servimos la mesa, precisamente va a haber alguien que sirva esta mesa de formas menos legales y en donde, como dices tú, el artista es el que está perdiendo. Si esta posibilidad del área digital arroja de una manera muy simple a estos artistas, estos pintores desconocidos, con obras cinematográficas pasa lo contrario. Al no ser vistas, al no ser distribuidas, al no tener acceso a ellos, pues evidentemente se hacen menos conocidas y con ello menos requeridas, menos buscadas, menos de nicho incluso, y se van perdiendo. Esa es la lamentable secuencia de estas joyas que quedan en el olvido. Correcto. Eso aunado a, te diría, mala gestión de derechos, de gestión de administración, y son estos catálogos, como te lo decía, son estos grandes terrenos baldíos, en donde miles de películas están, pues, literalmente ahí a merced precisamente de que alguien suba una copia física a YouTube o a los miles de sitios que hay, ¿no? Ya los géneros también se están borrando, ¿no? Ya lo que era antes terror, pues ahora ya es también pues lo que se consideraba cine de arte y a su vez el cine de arte ya quiere ser cine de terror, ¿no? Es un poco como ya todo el mundo quiere desmarcarse de las etiquetas. Creo que eso es una nueva situación que estamos viviendo y eso a su vez da pie a lo que comentas, ¿no? O sea, estas obras que no encajan y que precisamente se vuelven hasta cierto punto incómodas para las plataformas, yo creo que tienen ese gran valor. Te diría algo por experiencia. Trabajar con estos productos es una labor muy artesanal y estas grandes plataformas les interesa un poco el consumo masivo, ¿no? Quieren nada más servir 100,000 piezas iguales. Y yo veo cuando tú hablas de estas películas son como piezas que requieren más trabajo, requieren una envoltura, requieren un tiempo de preparación, requieren una serie de procesos para que cuando lleguen a la mesa puedan ser consumidas. Estas películas, al ser abandonadas, adquieren un valor. Es interesante, ¿no? Es un poco como algo que se deja a la intemperie a morir. Cuando vuelve a ser descubierto, pues es un tesoro. Hay, sin embargo, algunas marcas o nombres distribuidoras que se han encargado de compartir, de distribuir muchísimas de las verdaderas joyas del cine. Muchas de ellas poco conocidas, las hacen conocidas. Otras les dan bueno, en todos sus casos les dan una calidad de audio, de video, de material extra, de entrevistas,
valen la pena, pero son muy costosas. En el caso del producto del DVD, y han tenido a la vez la visión de llevarlas al plano digital y de tener incluso un canal para suscriptores. Sin embargo, no es una posibilidad en México suscribirse a, a esa, eh, a esa marca. ¿Por qué? Me parece muy interesante y creo que tiene dos aristas principales. La primera, obviamente, tendríamos que hablar del área de negocio. Para estas empresas, como te comentaba, el proceso de salir de esta gran zona de confort implica un riesgo. Evidentemente, los accionistas y la gente detrás de estas grandes marcas no quiere dar ese paso, no quiere decir, vamos a ver qué pasa. Te diría está esa parte, te diría también, tristemente está la parte de una apreciación meramente a priori. Para ellos, nuestros territorios, nuestros países, pues no les dan esa confianza, ¿no? Dicen es que pues son territorios donde ya está esto de una manera ilegal. Y creo que eso da pie de nuevo para que esta serie de personajes disruptores vengan un día por todo, ¿no? Porque creo que al final el entretenimiento es algo que va a estar presente mientras exista el hombre, va a existir el cine. Es una realidad, así la siento, así la vivo. Me parece muy interesante que ese reto del que estamos hablando hoy, de estas películas de culto, de estas películas underground, de ser descubiertas, pues ha sido justo por gente que dijo, yo voy a hacer la labor de entrar a averiguar dónde está esa copia, ¿no? Que eso en sí ya es un trabajo, ya es algo que va a requerir que inviertas tiempo, que inviertas un capital. Y esa gente, pues al final sí llega a esta mina. Hay veces que no han llegado a la mina y que siguen buscando. Y eso me parece muy interesante porque es justo la esencia de nuestro trabajo. Buscar, buscar y conectar. Nosotros somos, creo que al final del día, conectores, ¿no? Y cuando un distribuidor pierde esa noción, creo que pierde mucho de la esencia de lo que está haciendo, ¿no? Lo platicábamos al inicio, no hay una escuela, sin embargo, la pasión que nos une a los que hacemos esto es precisamente conectar piezas, ¿no? Queremos que esta audiencia, queremos que tú puedas consumir la película, ¿no? Son conectores, vivimos en un mundo global, en una era digital donde hay una mucho mayor accesibilidad a aparentemente todo. Sin embargo, el cine de Asia no llega a América, el de Europa no llega a Asia, no llega a América. Está eh, distribuido y sigue siendo distribuido de manera muy local. Correcto, y creo que eso es lo maravilloso porque pone en evidencia que el día de mañana, tal vez esta gran revolución de la que estamos hablando esté liderada por los artistas. Siempre he creído que los artistas son estas piezas disruptivas, no solo a nivel de creatividad, ¿no? Sino incluso puedan llegar a hacerlo a nivel de distribución. Y hay varios directores que quieren meterse en esa parte y que no tienen miedo de querer destruir este concepto de fronteras, ¿no? Regresamos a esta idea. Esto lo dices tú muy bien. Me es apasionante cómo se ha vuelto obsoleto. ¿Por qué abre una frontera? ¿Quién denominó que existe esa frontera? Cuando tú en realidad quieres consumir y quieres accesar a este arte, ¿por qué abre alguien que te diga que no?